Hola, bienvenido a la tercera parte de esta clase de vectores. En esta clase veremos la manera en cambiar de coordenadas. Sabemos que los vectores se pueden expresar al menos en dos formas, la forma cartesiana y la forma polar. Ahora veremos cómo cambiar de un vector en coordenadas cartesianas a polares. Primero dibujamos ya dibujamos ya nuestro sistema de referencia y ahora vamos a dibujar nuestro vector de interés. Vamos a ponerlo con amarillo, por ejemplo. Entonces aquí está el vector de interés y vamos a dibujarle su flechita, ¿sale? Ese es el vector de interés. Vamos a suponer que este vector tiene coordenadas 6 en X, 4 en Y, ¿de acuerdo? 6 para la derecha, 4 para la arriba. Y vamos a recordar cuáles eran las ecuaciones que nos ayudaban a transformar al vector. Bueno, primero, cómo es la forma del vector al cual nosotros queremos llegar. Lo ponemos en verde. Este vector vamos a suponer que es un vector A vector, y nosotros queremos transformar ese vector de coordenadas cartesianas a un vector A, pero en coordenadas polares, R y θ. ¿Por qué R? Bueno, hacemos la aclaración de acá. Habíamos dicho que el vector R puesto adentro de unas barras de valor absoluto significaba magnitud del vector, es decir, tamaño del vector. Muchas veces la notación, para no hacerla tan engorrosa, hace que en vez de ponerlo entre barras a el vector, lo escribimos sencillamente como R, ¿sí? R y ya, sin flechita, sin barras, y significa exactamente lo mismo. Bueno, una vez llegado a esa convención de que esto es lo mismo, podemos nosotros quedarnos con que A es una función de la magnitud y la dirección. Bueno, ahora recordemos cuáles eran las ecuaciones que nos ligaban a las variables cartesianas con polares. La de la magnitud R va a ser igual, si tú recuerdas, por el teorema de Pitágoras, a las componentes al cuadrado sumadas, ¿sí? Si yo sumo esto, si yo elevo al cuadrado y sumo, y saco raíz cuadrada después, eso es la magnitud del vector. Por otro lado, existe otra ecuación que proviene de la función tangente. La función tangente de un ángulo θ es igual, como tú sabes, al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Ese análisis se puede hacer fácilmente en este vector. Vamos a suponer que esto es un triángulo, ¿sí? Esto es un triángulo rectángulo. Aquí está su ángulo recto. Por lo tanto, si yo sé que este ángulo es el ángulo θ, tal como está aquí, este va a ser el cateto opuesto y el de aquí abajo va a ser el cateto adyacente, ¿de acuerdo? Yo sé por el video anterior que el cateto opuesto puesto en esta posición es la coordenada y en esta posición el cateto adyacente es la coordenada x. No siempre es así, pero en este caso sí es así. Por eso tienes que armar el triangulito y saber qué cateto corresponde a qué coordenada. Bueno, como aquí sí aplica, lo dejo así. Y entonces la tangente del ángulo va a ser cateto opuesto entre cateto adyacente. Por lo tanto, esto va a ser igual a y, me equivoqué, a la coordenada y entre la coordenada x. Y si yo aplico tangente inversa de ambos lados, una función inversa, tangente inversa de algo que está a la izquierda igual a la tangente inversa de lo que está a la derecha, regreso al azul. A la izquierda de esta ecuación está la tangente de θ, y a la derecha de esta ecuación está la división y entre x, entonces aquí voy a escribir y entre x, ¿sí? Y pues ya, la tangente inversa se va a cancelar, por decirlo así, con la tangente, y me va a quedar simplemente θ igual a la tangente inversa de y entre x. Eso de tangente inversa aparece en tu calculadora, como ya lo habrás notado. Entonces es cuestión únicamente de escribir la coordenada x, la coordenada y, hacer la división y al resultado calcular la tangente inversa para saber de qué ángulo se está tratando. ¿Ok? Bueno, voy a borrar toda esa explicación, que no es muy larga, ¿verdad? Pero era necesaria para que tú me creyeras que ahora yo puedo ocupar sin ningún problema que θ, o el ángulo en cuestión, es igual a la tangente inversa de
y dividido entre x. Y estas ecuaciones que estoy enmarcando acá son muy importantes para que de ahora en adelante pues tú puedas calcular pues ángulos y magnitudes, las componentes de la forma polar de un vector. Bueno, ahí voy a borrar esto de acá. Esto ya no es necesario. Con mucho cuidado que no se me vaya el vector. Y... bueno, aquí se me fue. No puedo volver a dibujar. Solamente para que no se vea feo. Digo, ya sabemos que hay acá, pero que no se vea tan gacho. Y aquí el vector también quedó como mordido. Entonces ahí está. Listo. Casi listo. Bueno, entonces una vez que tenemos estas ecuaciones podemos pasar de la forma cartesiana a la forma polar, ¿sí? Vamos a empezar. R, ¿a qué va a ser igual? Dice ahí raíz cuadrada de las componentes 6 elevado al cuadrado más 4 elevado al cuadrado. Raíz cuadrada. Eso, según mis cálculos, es 6 por 6, 36. Y 4 por 4, 16. 36 más 16 es 52. Como tú ya lo habrás anticipado, 52 no tiene raíz exacta. Así que puedo reducirlo un poco o dejarlo como raíz de 52. O resolver en la calculadora. ¿Qué pasa si lo metemos así directamente en la calculadora? Pues me da un 7.21. Entonces esto es igual a 7.21. ¿Ok? Ahí está. En segundo lugar, el ángulo, θ. θ va a ser igual a la tangente inversa. Tangente inversa de la componente y, que es el 4, sobre la componente x, que es el 6. Y vamos a ver qué nos da. Hacemos primero la división. 4 entre 6 me da 0.66666. Y luego le pongo tangente inversa de esa respuesta y me da 33.69. Eso lo puedo redondear un poquito a 33.7. ¿Correcto? Estos son grados. Y ya tengo todo lo necesario para expresar mi vector A. Aquí abajo lo voy a poner. Entonces el vector A tiene coordenadas. Primero es R. Nota, o sea 7.21, coma θ, en este caso 33.7 grados. Y ya está. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a suponer que otra vez voy a dibujar mi plano cartesiano, pero ahora lo voy a dibujar más para acá, porque ahora voy a ocupar el segundo cuadrante, por ejemplo. Vamos a suponer entonces que tenemos mi vector en amarillo aquí, ¿ok? Le dibujamos su flechita para que se vea bonito, nada más por eso. Vamos a suponer que aquí tenemos el vector B. Y el vector B voy a decir que tiene coordenadas, ¿qué te gusta? Menos 8,3, ¿sí? Va a la izquierda, por eso es el menos 8, y va para arriba, por eso el 3 es positivo. Y vuelvo a aplicar la misma. Recordamos que R es igual, la magnitud es igual a x cuadrada más y cuadrada, todo eso en raíz cuadrada. Y que θ es igual a la tangente... qué horror. Apreté un botón que no debía. A la tangente inversa de y sobre x. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Entonces, hagamos uso de estas ecuaciones de este lado. R, por lo tanto, va a ser igual a la raíz cuadrada del menos 8. Ojo, este signo menos va de cajón aquí, no lo olvidemos. Al cuadrado más 3 al cuadrado, no tiene signo menos, no tiene caso ponerlo entre paréntesis. Y esto va a ser igual a 8 por 8, 64. Y 9, que es el producto de 3 por 3, sería 73, ¿no? Y raíz de 73 pues, no existe tampoco. Pero pues la metemos a la calculadora y nos va a dar un aproximado. Raíz de 73, dice acá, que es 43. 73 es 8.54. Entonces esto es 8.54.
Bien, pues pasamos con teta, que es la dirección, es igual a la tangente inversa de y. Y es 3 y x es menos 8, el signo debe ir ahí, y calculamos. Dividimos 3 entre menos 8, me da menos 0.375, y calculo la tangente inversa de esto, y es menos 20. Menos 20.55. Y aquí es donde me voy a detener un momentito, ¿sale? Este ángulo hay que interpretarlo correctamente. Si yo lo dejo así como así, voy a estar pensando que estoy tomando en cuenta un ángulo de menos 20.55. Eso de manera estricta sería partir del eje X y avanzar hasta acá 20.55 grados. Y entonces el vector tendría que salir en esta dirección, ¿correcto? Pero el vector no está saliendo en esa dirección, está saliendo como lo marca la línea amarilla. Entonces, aquí lo que me está dando a entender es que este 20.55 está medido, sí, en el sentido opuesto, en el sentido de las manecillas del reloj. Pero, obviamente, no es este que está en rojo. Para eso me tengo que ubicar con los signos que tiene mis coordenadas cartesianas. Uno es negativo y otro es positivo. Si tú recuerdas, voy a tomar una página más. Te voy a hacer un recordatorio para que quede claro esto. ¡Ay! ¡Qué horror! Ya, quedó derechita. Tengo un TOC, así que no me malentiendan. Los cuadrantes que tenemos acá se empiezan a contar desde acá. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Y a cada uno de ellos les asignamos signos. Signos de acuerdo a cómo es la relación con el eje X y con el eje Y. Yo sé que el eje X y el eje Y pueden tener signos positivos y negativos dependiendo para dónde vayas. En el eje X, si vas para la derecha, eres positivo. Si vas para la izquierda, eres negativo. En el eje Y, si vas para arriba, es positivo, y si vas para abajo, es negativo. De manera que los cuadrantes tienen signos. En el primero vas a tener positivo, coma positivo. ¿Por qué? Pues porque vas para la derecha y vas para arriba. En el izquierdo en el cuadrante 2 vas para la izquierda, negativo, y en el eje Y vas para arriba. En el tercer cuadrante vas para la izquierda y vas para abajo, ¿sí? Todo en relación al origen. O sea, del origen, si te vas a mover al tercer cuadrante, acá, pues tienes que hacer movimientos tanto para la izquierda como para abajo. No importa qué punto vayas, vas a tomar siempre esas direcciones, para la izquierda y para abajo. Mientras que en el cuarto cuadrante, los signos pues van a ser alternados otra vez. Va a ser a la derecha, o sea, positivo en X, pero va a ser para abajo, negativo en Y. Entonces, pues si yo tengo coordenadas, como en el caso anterior, que la X es negativa y la Y es positiva, tengo un vector como estos, ¿no? Que va en esta dirección. Entonces su eje X, aquí está, ese es su eje X. Y este ángulo, con respecto a ese eje X, se va a medir, como dice, en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Es decir, va a ser medido hacia acá. ¿Sí? Ahí va a estar el ángulo teta. Entonces, ojo, no te confundas. Este signo tiene que ver con la dirección según el eje X, pero dependiendo del cuadrante en el que te encuentres. Otros ejercicios te lo van a dejar un poco claro. Mira, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a ir para acá. Bueno, terminamos, ¿no? Este no lo hemos terminado, no lo hemos matado completamente. Por lo tanto, el vector B, sus coordenadas polares van a ser R, 8.54 o raíz de 73, como tú lo decidas. Y teta va a ser menos 20.55. Es ¿sale? Pero, propiamente dicho, va a ser ¿cuánto?
va a ser 180 menos este ángulo. Entonces van a ser 180 grados menos esos 20.55. Eso sería lo correcto. Y si hago la operación, 180 menos 20.55 va a dar 159.45. Más 159.45. Esto sería lo correcto. ¿Ok? Esa sería una respuesta correcta. Si yo le hubiera puesto estos menos 20, no sería la respuesta correcta. Estaríamos hablando de este vector. Pero ese vector yo no lo quiero, yo quiero el amarillo. Entonces, este signo lo debes interpretar de acuerdo al caso. El caso es que este vector está en el segundo cuadrante y entonces está midiendo en el mismo sentido de las manecillas del reloj a partir de su eje X. Vamos a ver un vector en el cuadrante número 3. Entonces volvemos a armar otra vez con color blanco nuestro sistema cartesiano. Así y así. Le damos espacio al cuadrante 3. Entonces vamos a dibujar nuestro vector en amarillo, así como este. ¿Sí? Le ponemos sus flechitas y ya está nuestro vector. Este vector vamos a suponer que tiene coordenadas menos 5 en X, menos 4 en Y. ¿Ok? Y vamos a aplicar las ecuaciones que conocemos. Otra vez, R es igual a la raíz de X cuadrada más Y cuadrada. Y teta va a ser igual a la tangente inversa de Y dividido entre X. Y vamos a comenzar a hacerlo con color que te gusta, azul. Bueno, para empezar, este vector vamos a ponerle nombre, es un vector C. Vector C. Y vamos a utilizar el azul para hacer las cuentas. Por este lado, el vector C va a tener R igual a la raíz cuadrada de el menos 5 al cuadrado más el menos 4 al cuadrado. Nunca olvides los signos que van dentro del paréntesis, de manera que se van a eliminar. Entonces 1, 5 por 5 es 25, 4 por 4 es 16, 25 más 16 son 30, 41. Entonces esto es raíz de 41. ¿Sí? Podemos sacarlo en la calculadora. En esta ocasión me gustaría dejarlo así. Y vamos con teta. Teta va a ser la tangente inversa de Y entre X. Y es menos 4, X es menos 5. Y vamos a ver. Dividimos menos 4 entre menos 5, 0.8. Y la tangente inversa de eso es 38.65. 38.65 grados. Y otra vez va la interpretación del problema. Yo no puedo poner lo siguiente. Ojo, yo no puedo decir que C es el vector raíz de 41. Eso está bien. Pero lo que no puedo poner es un 38.65 grados acá. Esto está mal. ¿Por qué? Porque 38.65 grados sería un ángulo que iría de aquí para acá. Si lo dejo así como positivo, ¿cierto? Sería este vector. Y este vector en rojo no representa el vector C. Ese no es. Recuerda, estoy cambiando coordenadas, no estoy cambiando de vector. Si cambiara de vector, pues da lo mismo, ¿no? Pero estoy cambiando solamente de coordenadas utilizando al mismo vector. Entonces, la representación en coordenadas polares tiene que representar al mismo vector. Y este vector en rojo no es el mismo vector. Están en direcciones opuestas. Ya, me calmo. Por lo tanto, debemos de interpretar correctamente ese 38.65. Ese 38.65, dependiendo en qué cuadrante está. ¿En qué cuadrante está? Pues en el 4, ¿no? El cuadrante 4, lo voy a poner aquí en rojo, es este de acá, con su eje X y su eje Y. Y los ángulos se miden a partir del eje X y se miden como positivos si van en contra de las manecillas del reloj. Por eso no puede haber duda de cuál de los dos es el ángulo teta. Tú puedes decir, bueno, aquí tengo dos ángulos, el teta el de arriba y teta el de abajo. ¿Cuál de los dos es? Es muy fácil. Es muy fácil si sabes cómo se miden los ángulos. Los ángulos se miden a partir del eje X. Entonces, a partir del eje X voy a medir
en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Y esos son los 38.65. Este es el ángulo θ, no el de acá. Ese no es el ángulo. Entonces me va a quedar claro que ahora lo que tengo que hacer para encontrar al ángulo θ en cuestión, este ángulo θ que va a aparecer acá, ese ángulo θ va a ser medir desde el eje X del plano cartesiano hasta llegar acá. Por lo tanto, si de aquí para acá son 180, pues únicamente le tengo que agregar θ, ¿sí? Porque es 180 más ese pedacito. Entonces aquí le tengo que agregar 180 grados. Y más 180 grados, déjame borrar aquí entonces, porque pues ya llegamos a la respuesta. 180 más 38, si fueran 20 serían 200 y quedarían 18. Entonces serían 200. ¡Ah, qué horror! Otra vez con el 5, con el 3, con el 2. Todos los números dan problemas. Ya. Entonces serían, dijimos que le quitábamos 20 para 200. Entonces 218.65 grados. Entonces esto de acá es la respuesta. Es el mismo vector c, pero expresado en coordenadas polares. Bueno, espero que haya quedado claro la conversión de cartesianas a polares. Y vamos a hacer en otro video la conversión de polares a cartesianas. Chao.